¿Alguna vez has sentido un escalofrío cuando alguien menciona algo que parece imposible, pero que resulta tan convincente que no puedes negarlo? Ese es precisamente el sentimiento que cualquiera experimenta al escuchar por primera vez las profecías del Padre Michel, un profeta con visiones que trascienden el tiempo y que han transformado por completo nuestra manera de ver el mundo y el futuro. El Padre Michel no solo predijo con una exactitud estremecedora el acontecimiento del 29 de septiembre, sino que también dejó una profecía aterradora sobre México en el año 2025. Estas predicciones no son palabras vagas, sino visiones claras, detalladas, con fechas y eventos específicos capaces de cambiar la historia de la humanidad. Pero, ¿qué hace que las profecías del Padre Michel sean tan especiales? La profunda conexión que él mantiene con los sucesos mundiales y su visión penetrante sobre el futuro de México. Sus mensajes no son simples conjeturas, sino advertencias precisas sobre transformaciones inminentes que convertirán a México en el epicentro de un gran cambio global en el año 2025. Acompáñanos a descubrir las visiones del Padre Michel y lo que él ha profetizado para México en el 2025, eventos que podrían transformar no solo a esta nación, sino a todo el planeta. Al hablar de las profecías del Padre Michel, es imposible no mencionar el vínculo especial que él tiene con México, un país que no solo ocupa el centro de sus visiones, sino que se convertirá en la piedra angular de un gran cambio en el año 2025. Según el Padre Michel, esta transformación marcará la línea divisoria entre fuerzas antiguas y modernas. No se trata de una predicción vaga o lejana, sino de un acontecimiento inevitable, donde México desempeñará un papel clave en una revolución global, no solo en el plano físico, sino también en el espiritual. En cada palabra, el Padre Michel subraya que, cuando habla de México, hay algo muy particular en su tono, como si percibiera una poderosa transferencia de energía desde otra dimensión. Sus visiones no se limitan a grandes acontecimientos, sino que también contienen un carácter sagrado, como si una fuerza invisible estuviera llamando y preparando a México para ingresar en un nuevo mundo. Estos detalles, aunque no siempre se expresen con claridad, poseen un peso que genera una extraña sensación en quienes se acercan a sus profecías. De este modo, México no es simplemente un país en las visiones del Padre Michel, sino un punto de convergencia entre épocas, donde las fuerzas del pasado se encontrarán con las convulsiones del futuro. Él predice que, en el año 2025, México será la tierra donde las fuerzas cósmicas y naturales confluirán para dar origen a una transformación grandiosa que impactará no solo a esta nación, sino al mundo entero. En su visión, México no es únicamente un país, sino el guardián de una nueva era, el lugar donde los secretos ancestrales serán revelados y donde comenzarán grandes cambios. La conexión del Padre Michel con México puede considerarse como parte de un gran plan de la creación, donde su presencia actúa como representante del mundo espiritual, ayudando a la humanidad a prepararse para lo que está por venir. Pero el año 2025, que el Padre Michel había predicho desde hace mucho tiempo, no será un año ordinario, sino el momento en que las fuerzas se reunirán en México para abrir un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. México, con sus energías ancestrales latentes, será el punto de inicio de grandes acontecimientos, sucesos que transformarán no solo a México, sino a toda la civilización humana.
El padre Michel describe el 2025 como un tiempo de intersección entre el pasado y el futuro, en el cual las fuerzas cósmicas comenzarán a ejercer una influencia poderosa sobre la Tierra. Ese año no se reducirá únicamente a fenómenos geográficos, sino que será también un tiempo en que la humanidad se enfrentará a descubrimientos científicos y espirituales sin precedentes. Estos grandes cambios no solo modificarán la manera en que comprendemos el pasado, sino que redefinirán completamente cómo entendemos el mundo y el universo que nos rodea. La transformación de México en el 2025 marcará el inicio de una revolución a la que deberemos estar preparados para enfrentarnos, no solo por lo que está por acontecer, sino por la forma en que la humanidad cambiará de manera definitiva. Precisamente por ello, el padre Michel no ve únicamente a un México que despierta, sino el punto de partida de todo un proceso de transformación global. Como un instante sagrado dispuesto por el universo, el año 2025 será el momento en que la humanidad se enfrente a verdades irrefutables. El padre Michel ha contemplado un año lleno de convulsiones, no solo para México, sino para el mundo entero, donde el despertar no quedará restringido al ámbito científico, sino que abrirá también una puerta espiritual que jamás nos habíamos atrevido a imaginar. En sus visiones, el padre Michel subraya que el 2025 será un año de revelaciones, de descubrimientos que transformarán para siempre la manera en que comprendemos este mundo y el universo. Estas revelaciones no serán meros hechos científicos, sino acontecimientos de carácter histórico que despertarán la conciencia espiritual del ser humano. La gran transformación que él percibe provendrá de hallazgos sorprendentes, totalmente inesperados, pero lo más inquietante es que dichas revelaciones no se limitarán a simples descubrimientos. Abrirán espacios jamás conocidos, haciendo que el conocimiento humano sobre el universo se torne novedoso y extraño. La humanidad se verá obligada a enfrentarse a verdades que nunca antes se atrevió a imaginar. Y, según el padre Michel, será entonces cuando las medidas del tiempo y del espacio que siempre hemos aplicado dejarán de tener sentido. Todos los conceptos acerca de la historia, la vida y la posición de la humanidad en el cosmos serán radicalmente trastocados. Destinado a ser un año de profundos cambios, el 2025 será testigo de inmensas transformaciones en los campos de la geografía y la arqueología. El padre Michel ha visto modificaciones geológicas de gran alcance cuando las tierras bajo México comiencen a revelar estructuras ancestrales, vestigios de una civilización olvidada durante milenios. Esto no solo alterará la manera en que comprendemos el pasado, sino que pondrá en entredicho las teorías históricas actuales. Las excavaciones arqueológicas, halladas en regiones que parecían insignificantes, desvelarán secretos que la ciencia jamás se había atrevido a exponer. El padre Michel subraya de manera especial las energías ancestrales que están despertando. Estas fuerzas latentes no solo provocarán convulsiones en las entrañas de la tierra, sino que también desencadenarán tempestades espirituales y sociales. No se trata únicamente de influencias físicas, sino de olas espirituales persistentes que desafiarán las creencias y los valores establecidos. México, según la visión del padre Michel, no será solo el lugar donde se desarrollan descubrimientos arqueológicos, sino también un punto neurálgico en el que convergerán civilizaciones antiguas y modernas. Las energías ancestrales comenzarán a activar transformaciones profundas en la conciencia colectiva.
despertando una parte oculta del subconsciente en cada habitante de México. Estas olas trascenderán las fronteras de México y se expandirán por todo el mundo, portando un cambio en la percepción y en la conciencia social. México mismo, depositario de secretos ancestrales y energías sagradas, será el punto de partida de una cadena de acontecimientos inevitables, ante los cuales, al mirar hacia atrás, la humanidad reconocerá que todo había sido preparado desde hace mucho tiempo en el mundo invisible. El padre Michel afirma que estos cambios no serán fáciles de aceptar. El ser humano, aferrado a antiguas creencias y conocimientos, se enfrentará a enormes desafíos espirituales. Cuando ocurran estos descubrimientos y sucesos, muchos quedarán impactados e incrédulos, pero nada podrá detenerlos. Los cambios sociales serán igualmente profundos, pues no solo se transformará la manera de comprender la historia, sino también la percepción de la propia naturaleza del hombre en el universo. A raíz de estos acontecimientos, México dejará de ser simplemente un país de la región para convertirse en el centro de un cambio global, donde saldrán a la luz los misterios enterrados durante milenios y nacerá una nueva visión del mundo y del ser humano. Al referirse a los grandes descubrimientos que México revelará en el año 2025, el padre Michel describe cómo serán halladas inesperadamente estructuras antiguas sepultadas bajo la tierra, desatando una verdadera revolución en la historia de la humanidad. Edificaciones, templos y construcciones que parecían olvidadas desde hace miles de años quedarán expuestas ante los ojos del mundo, obligándonos a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. No se tratará simplemente de restos arqueológicos, sino de un testimonio de civilizaciones ancestrales que el hombre contemporáneo aún no logra comprender plenamente. Estas obras, levantadas con técnicas y conocimientos que superan nuestras capacidades actuales, sacudirán todas las teorías vigentes sobre la historia y la evolución de la humanidad. No serán huellas al azar, sino mensajes antiguos de una época conocida solo a través de mitos y relatos enigmáticos. Este descubrimiento no solo transformará nuestra visión del pasado, sino que abrirá nuevos interrogantes sobre el futuro. Estas arquitecturas no solo desafiarán a eruditos y arqueólogos, sino que activarán una cadena de sucesos espirituales jamás imaginados por el hombre. En particular, el padre Michel señala que, cuando estos hallazgos se manifiesten, provocarán sueños extraños y visiones inéditas. Tales señales se presentarán sobre todo en el pueblo mexicano, haciéndoles sentir como si estuvieran redescubriéndose a sí mismos en otra realidad. Estos serán los signos iniciales del despertar, cuando las energías ancestrales comiencen a resurgir, revelando al ser humano sus vínculos misteriosos con la historia y el universo. No solo se detuvo en el descubrimiento de grandes obras, el padre Michel también describió un despertar colectivo en el cual la humanidad tomará conciencia de una capacidad latente que hasta entonces nunca había reconocido. El año 2025 será el momento en que los seres humanos abrirán dones especiales, dones que hasta ahora solo existían en leyendas y mitos. Estas facultades no se limitarán únicamente a México, sino que se expandirán por todo el planeta, influyendo en la manera en que las personas se perciben a sí mismas y al mundo que las rodea. En sus visiones, el padre Michel percibió que los hombres y mujeres comenzarán a conectar más profundamente con fuentes espirituales de energía que antes no habían reconocido. La humanidad comprenderá poco a poco que no son únicamente seres que habitan en el mundo material, sino que poseen vínculos misteriosos con fuerzas invisibles.
Esto no solo transformará la forma en que México se entiende a sí mismo, sino que tendrá un impacto profundo en toda la humanidad cuando todos empiecen a comprender que su futuro no está separado de un conjunto mucho más vasto. El padre Michel contempló una revolución espiritual de gran alcance, en la que las personas tendrán la capacidad de acceder al conocimiento y a la fuerza de sus antepasados. Será una vida nueva, donde las facultades misteriosas y sobrenaturales dejarán de ser algo lejano para convertirse en parte esencial de la existencia cotidiana. Desde el hallazgo de piedras antiguas hasta la percepción y el aprovechamiento de la energía cósmica, la humanidad será testigo de una metamorfosis extraordinaria que cambiará para siempre la forma en que vivimos, pensamos e interactuamos con el mundo. Lo más importante de este despertar será la capacidad del ser humano de reconocer su propio poder. El padre Michel advirtió que no se tratará de un despertar pequeño, sino de un salto gigantesco en la conciencia global cuando fuerzas misteriosas que jamás comprendimos empiecen a influir en nuestras acciones y pensamientos. México se convertirá en el epicentro de este despertar, pero el movimiento se expandirá con rapidez, produciendo una transformación de carácter mundial. Ya no viviremos dentro de una comprensión limitada, sino que estaremos conectados con conocimientos ancestrales y energías cósmicas eternas. Y cuando este despertar comience, nadie podrá regresar atrás. Los cambios que el padre Michel describió superarán todos los límites conocidos, pues la humanidad abrirá nuevas puertas de percepción que conducirán hacia un futuro imposible de prever. A medida que se acerque el año 2025, el padre Michel ha visto una extraña convergencia cósmica, en la que fuerzas provenientes de otras dimensiones comenzarán a ejercer una influencia poderosa sobre la Tierra, especialmente sobre México, que se convertirá en el centro de esta gran transformación. México no será simplemente una nación, sino el lugar de encuentro entre fuerzas invisibles, donde el universo abrirá portales nunca antes vistos, permitiendo que influencias de otros planos penetren en este mundo. Las visiones del padre Michel sobre este acontecimiento nos invitan a detenernos a reflexionar, pues los signos que describe son imposibles de ignorar. Él describe extrañas franjas de luz que aparecen en el cielo, fenómenos meteorológicos que no pueden explicarse con ninguna teoría científica actual. El cielo ya no será como lo hemos conocido. Lluvias, tormentas e incluso formas luminosas se manifestarán, anunciando la intersección de otros mundos. Esto será una señal evidente de que fuerzas más allá de la comprensión humana han comenzado a influir en nuestro mundo físico. Estos cambios no serán solo eventos naturales, sino manifestaciones de una profunda transformación espiritual, cuando la energía cósmica empiece a penetrar en nuestro espacio y tiempo. Lo más sorprendente es que las alteraciones del campo magnético y de la energía comenzarán a afectar intensamente a la tecnología y a los dispositivos electrónicos. Los teléfonos, las computadoras y otros aparatos dejarán de funcionar con normalidad. Ocurrirán fallos inesperados cuando la energía cósmica comience a intervenir directamente en el mundo material. Los dispositivos sufrirán perturbaciones, señalando la modificación en la estructura energética de la Tierra. Estos fenómenos no solo interrumpirán la vida cotidiana, sino que también harán que la humanidad tome conciencia de la presencia de fuerzas invisibles a su alrededor. Sin embargo, México no será el único lugar que presencie estas alteraciones. El padre Michel ha visto que estos acontecimientos no se limitarán a las fronteras de México, sino que se extenderán por todo el mundo, desencadenando una gran revolución en la forma en que entendemos la energía, el tiempo y la realidad.
Estos cambios ya no estarán confinados a un espacio geográfico. Transformarán toda la estructura del mundo. Todo el planeta experimentará esta transformación cuando las fuerzas cósmicas empiecen a incidir en cada aspecto de la vida. Cuando ocurra esta intersección cósmica, la humanidad se enfrentará a un despertar hacia la gran verdad del universo que antes jamás había comprendido. El ser humano reconocerá que el mundo material es solo una pequeña parte de un vasto velo cósmico al que aún no hemos tenido acceso. La relación entre la humanidad y el cosmos dejará de ser un misterio y se convertirá en una verdad evidente. A medida que fuerzas de otras dimensiones comiencen a infiltrarse en este mundo, descubriremos nuevas leyes del tiempo y del espacio, y se abrirán nuevas puertas de la conciencia. Estos cambios no solo afectarán a la ciencia, sino que impactarán profundamente en la espiritualidad. La humanidad comprenderá mejor la relación entre materia y espíritu, a medida que los fenómenos invisibles comiencen a revelarse. Se iniciará una revolución espiritual, no mediante levantamientos violentos, sino a través de una profunda transformación en la conciencia global, cuando la humanidad comience a reconocer su lugar en este vasto universo. Esta transformación no solo influirá en la tecnología o la ciencia, sino que reconfigurará la manera en que percibimos y afrontamos los fenómenos sobrenaturales, haciendo más evidentes los vínculos entre el ser humano y las fuerzas invisibles. Y México, con su posición central, será el epicentro de un proceso de cambio global, inaugurando la revolución cósmica que nunca habíamos imaginado. Las visiones que el padre Michel describió sobre México no se limitan a verlo como un país más en el mapa del mundo. Él contemplaba a México como el punto de partida de una revolución global, el lugar donde la humanidad entrará en una nueva etapa, en una era de conciencia y de conocimiento renovado. México no será únicamente una nación, sino la llave que abrirá la puerta hacia el futuro de la humanidad. Allí, en el año 2025, se presenciará la convergencia de fuerzas cósmicas y energías ancestrales, donde descubrimientos grandiosos en el ámbito espiritual y científico redefinirán nuestra civilización. Según la visión del padre Michel, México será la cuna de una revolución espiritual y tecnológica, donde lo inimaginable comenzará a hacerse realidad. No será solo una transformación para una nación, sino el cambio más trascendental en la historia de la humanidad, que inaugurará una nueva era de comprensión, de conexión espiritual y de inventos tecnológicos que antes considerábamos imposibles. México no será únicamente la plataforma de un despertar global, sino también el epicentro donde la humanidad recuperará conocimientos antiguos, secretos que habían permanecido ocultos durante milenios. Este despertar no será un fenómeno natural ni fruto del azar. El padre Michel vio que México se convertirá en el lugar donde dará inicio la iluminación global, el punto de origen de descubrimientos espirituales y científicos que transformarán el mundo entero. Este será un hito en el desarrollo de la humanidad, cuando el ser humano no solo se eleve en el ámbito espiritual, sino que además acceda a tecnologías y a un saber que antes le eran incomprensibles. Los conocimientos antiguos que el padre Michel mencionó no son simples fragmentos del pasado, sino llaves que abrirán el acceso al porvenir. Él veía a México como el lugar donde los secretos ancestrales saldrán a la luz y, a partir de allí, la humanidad redescubrirá tecnologías y formas de comunicación que civilizaciones olvidadas ya poseyeron. Estos saberes no solo enriquecerán la ciencia, sino que también abrirán nuevas maneras de pensar y de comunicarse, redefiniendo por completo la forma en que los seres humanos interactúan entre sí y con el universo. Es indudable que México será el centro del redescubrimiento de conocimientos enterrados en la historia.
Los legados que antes considerábamos solo como leyendas comenzarán a ser restaurados, y las tecnologías antiguas volverán a ocupar un lugar esencial en la vida moderna. Lo maravilloso dejará de ser mito y pasará a convertirse en una realidad comprobada. El padre Michel vio que las generaciones futuras no solo aprenderán de los libros, sino que recibirán inspiración de auténticos hallazgos sobre civilizaciones desaparecidas. México se convertirá en el lugar donde científicos, buscadores de la verdad y del conocimiento, se reunirán para desentrañar los misterios aún no revelados. Será la cuna de nuevas tecnologías, de inventos que la humanidad recuperará gracias a los saberes olvidados, y también el espacio donde los principios ancestrales sobre el universo y la vida se aplicarán de manera práctica para dar respuesta a los desafíos actuales de la humanidad. México no solo es el lugar donde se descubrirán antiguos vestigios, también es el espacio donde recuperaremos la capacidad de conectar con las energías ocultas de la naturaleza. Este lugar se convertirá en la llave para descifrar los grandes misterios del universo, abriendo la puerta hacia posibilidades infinitas en el uso de la tecnología y del espíritu para alcanzar nuevos avances en la evolución de la humanidad. Y cuando estos descubrimientos se hagan realidad, México guiará el camino hacia un nuevo mundo, donde las personas ya no estarán limitadas por barreras físicas ni espirituales. La convergencia cósmica que el padre Michel predijo no será simplemente un fenómeno natural extraordinario, sino que provocará repercusiones profundas en todo el planeta, especialmente en el comportamiento y la conciencia humana. A medida que energías y fuerzas de otras dimensiones comiencen a penetrar en el mundo material, todo lo que conocíamos acerca de la realidad se verá alterado. Los extraños fenómenos naturales serán solo la punta del iceberg, mientras que el verdadero impacto se manifestará en los cambios invisibles dentro de la mente y la conciencia de las personas. El padre Michel describe que esta convergencia dividirá a la humanidad en dos grupos claramente definidos. Por un lado estarán quienes acepten el cambio, dispuestos a recibir nuevos conocimientos y a ampliar su percepción de la naturaleza del universo. Por el otro, aquellos que resistirán el cambio, incapaces de aceptar las transformaciones espirituales y físicas que no logran comprender. Esta división generará una tensión sin precedentes en la historia de la humanidad, al enfrentarnos con el conflicto entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo visible y lo invisible. Será una lucha espiritual, donde la aceptación o la resistencia a estos cambios definirá el futuro de la humanidad. El padre Michel no solo vislumbra las infinitas oportunidades que esta convergencia cósmica ofrece, sino que también es plenamente consciente de los riesgos latentes que enfrentaremos. Cada transformación en la energía y en la conciencia humana traerá consigo cambios profundos en los comportamientos sociales, económicos y políticos. Las oportunidades que él describe se manifestarán como descubrimientos maravillosos que permitirán al ser humano liberar su potencial oculto y de esta manera dar origen a una nueva sociedad en la que no se viva únicamente para el beneficio individual, sino también por un propósito mayor. Estas oportunidades abrirán la puerta a un progreso extraordinario en la ciencia, la medicina y la tecnología, al redescubrir y aplicar conocimientos ancestrales para mejorar la vida. Sin embargo, estos cambios no llegarán sin un precio.
Los peligros que el padre Michel anuncia no serán fáciles de superar. Al enfrentar transformaciones tan intensas en la conciencia y en la realidad, surgirán riesgos que no podremos prever. Las oportunidades que la convergencia cósmica traerá consigo también estarán acompañadas de desafíos que, si no se manejan adecuadamente, podrían desembocar en consecuencias catastróficas. El padre Michel advierte que la capacidad de respuesta de la humanidad ante estos cambios determinará el desenlace final. Si no estamos preparados para aceptar y adaptarnos a estas transformaciones, el futuro podría traer consigo peligros irreversibles. La división dentro de la humanidad destacará una pregunta crucial. ¿Seremos capaces de mantenernos firmes ante los cambios y avanzar hacia un futuro en el que los valores espirituales y la ciencia se fusionen para crear un mundo mejor? ¿O permaneceremos atrapados en teorías obsoletas, negándonos a aceptar la verdad de que hemos entrado en una nueva era, una era en la que nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos jamás volverá a ser la misma? Esa es precisamente la razón por la cual esta convergencia cósmica no es solo un fenómeno natural, sino un punto de inflexión trascendental en el proceso evolutivo de la humanidad. Cada acontecimiento que suceda no solo transformará el mundo material, sino que será también un despertar grandioso, conduciendo a la humanidad hacia una nueva era de conciencia y sabiduría. Será una etapa en la que el ser humano dejará de concebirse únicamente como un ente físico, para reconocerse como una entidad capaz de conectarse con el vasto universo, abriendo puertas hacia una comprensión más profunda de su verdadera esencia y de su lugar en la inmensidad cósmica. México, según la visión del padre Michel, no será únicamente el punto de inicio de un mundo nuevo, sino también la cuna de una nueva era para la humanidad. Aquí, la conciencia y el conocimiento serán profundamente transformados, inaugurando un capítulo inédito en la evolución espiritual del ser humano. Este despertar no solo modificará nuestra percepción del mundo, sino que redefinirá la posición de la humanidad dentro del universo. El padre Michel contempló a México no solo como una nación, sino como el punto de partida de un renacimiento humano, donde las capacidades infinitas del hombre serán reveladas y plenamente desarrolladas. Este acontecimiento no representará únicamente un cambio físico, sino que impactará de manera profunda en el espíritu. La humanidad será testigo de un despertar monumental, en el que cada individuo comenzará a reconectar con su auténtica naturaleza. Cada persona descubrirá que no es solamente un ser que habita en un mundo material, sino una entidad dotada de la capacidad de conectarse con la energía del cosmos. Será una auténtica revolución de la conciencia, que dará paso a una era en la que comprenderemos con mayor claridad quiénes somos y cuál es el sentido de todo lo que nos rodea. Con México como epicentro de esta transformación, el año 2025 se convertirá en un hito histórico dentro del proceso evolutivo de la conciencia humana. Los cambios no se limitarán al ámbito tecnológico o científico. Esta transformación penetrará hasta lo más profundo de la esencia espiritual, liberando al ser humano de las cadenas de las limitaciones físicas y materiales. A medida que las puertas del universo comiencen a abrirse, cada individuo será invitado a emprender un viaje de exploración hacia dimensiones desconocidas, accediendo a una vida renovada en la que el espíritu y la materia coexistirán en perfecta armonía, ofreciendo una comprensión integral del universo y de uno mismo.
Sin embargo, esto no significa que el camino vaya a ser sencillo. La gran transformación descrita por el padre Michel vendrá acompañada de desafíos colosales. El despertar global implicará enfrentarse a verdades que la humanidad jamás había imaginado. Cada descubrimiento, cada avance en la conciencia, conducirá inevitablemente a profundas interrogantes sobre la esencia misma de la vida, sobre el mundo en el que habitamos y sobre el papel del ser humano en la dinámica universal. Este cambio obligará a la humanidad a enfrentarse a emociones contrapuestas, asombro y temor. Cada individuo deberá confrontar sus propios miedos, pues todas las antiguas creencias sobre el mundo y sobre la posición del ser humano en él serán cuestionadas de forma radical. Ciertamente, este cambio no será fácil. Tocará los valores más fundamentales de cada individuo, sacudiendo todas las creencias firmes que la humanidad ha construido durante miles de años. Pero será precisamente en esa crisis donde surgirán grandes oportunidades, cuando la humanidad comience a tomar mayor conciencia de su potencial infinito. Los conceptos de tiempo, espacio y vida serán redefinidos. La belleza de la transformación llegará con el renacimiento de la conciencia, cuando el ser humano ya no viva únicamente en un mundo físico, sino que pueda tocar realidades invisibles que antes solo existían en los mitos. México, con su posición especial, será el lugar donde se presencie esta transformación, abriendo una nueva era para la humanidad, donde no solo reconozcamos nuestro potencial, sino que empecemos a descubrir capacidades que van más allá de la imaginación, conectándonos profundamente con el universo y creando un mundo en el que el espíritu y la ciencia caminarán juntos. Aunque el precio de este cambio pueda ser muy alto, será precisamente en este acontecimiento donde la humanidad será conducida hacia un nuevo futuro, lleno de posibilidades y de un potencial ilimitado, donde el despertar ya no será una ilusión, sino una verdad evidente, un lugar en el que cada individuo comprenderá que no es solamente parte del mundo físico, sino también de una vasta red cósmica en la que toda conexión tiene un propósito y un significado profundo. Este despertar será una revolución espiritual que la humanidad no podrá evitar. Sin embargo, en medio de esta transformación, el ser humano no solo se enfrentará al miedo, sino que también descubrirá la belleza del cambio. México, en su papel como centro de esta gran transformación, se convertirá en la cuna de una nueva era de conciencia, donde los descubrimientos sobre la naturaleza del universo y del propio ser humano redefinirán el futuro de la humanidad. Y cuando todo esto suceda, la humanidad ya no mirará el mundo a través de lentes obsoletos, sino que ampliará su visión, dispuesta a aceptar los descubrimientos grandiosos que el padre Michel había predicho hace tiempo. El año 2025 no será únicamente un año de cambios físicos, sino también el año del despertar espiritual, cuando todos entraremos en una nueva era, con una conciencia completamente distinta de nosotros mismos y de este universo. Las profecías del padre Michel sobre el año 2025 no son presagios de destrucción, sino que anuncian la transformación de la humanidad en una escala monumental. No se trata de una catástrofe inminente, sino de un cambio necesario que pondrá a prueba nuestra comprensión del mundo y nos impulsará hacia una nueva era de revoluciones espirituales y tecnológicas. México, como epicentro de este cambio global, está destinado a convertirse en el punto focal
donde comenzarán a desarrollarse estas transformaciones inmensas, afectando no solo al país, sino al mundo entero. Las visiones del Padre Michel son más que simples predicciones, son faros que nos guían hacia un futuro inevitable, uno que redefinirá nuestro lugar en el universo. El legado de sus revelaciones continúa creciendo y, a medida que las señales de sus anuncios empiezan a manifestarse, resulta claro que 2025 no será un año cualquiera, sino un momento decisivo en la historia. México, con su papel único en esta convergencia cósmica, se convertirá en la cuna de esta transformación extraordinaria, alterando para siempre la conciencia humana. Al avanzar, la profecía del Padre Michel resalta la importancia de la preparación. La transformación que nos aguarda desafiará nuestras creencias, nuestra comprensión del tiempo, el espacio y la misma naturaleza de nuestra existencia. México está llamado a ser el centro de esta conmoción, un lugar donde la sabiduría ancestral y la tecnología moderna colisionarán para dar inicio a una nueva era para la humanidad. Pero la pregunta permanece: ¿estará el mundo preparado para lo que viene? Nosotros, como colectivo, abrazaremos los cambios y nos elevaremos hacia el futuro, o resistiremos, aferrándonos al pasado y perdiendo la oportunidad de crecer. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Crees en las profecías del Padre Michel sobre 2025? ¿Qué piensas que sucederá en México y cómo estos cambios moldearán el mundo que conocemos? Comparte tus pensamientos y únete a la conversación mientras nos preparamos para lo desconocido que se avecina. Si deseas aprender más sobre las profundas implicaciones de las predicciones proféticas y cómo podrían transformar nuestro futuro, suscríbete para recibir más contenido inspirador. El mundo está cambiando y debemos estar preparados para el increíble viaje que nos espera.